Al abrir mi bolso, me quedé de piedra al ver un extraño dispositivo en su interior. Sintiendo que algo no iba bien, lo llevé a la comisaría más cercana. Tras examinarlo, un policía se acercó a mí con el rostro desencajado por el pánico y el miedo, diciendo: «Peligro, señora, esto no es un aparato cualquiera». Me quedé en shock, incapaz de creer la explicación que me dio el agente. Pero antes de empezar la historia, por favor, escribid en los comentarios desde qué parte del mundo estáis viendo esto. No olvidéis darle a me gusta y suscribiros para que este canal siga creciendo y pueda traeros historias aún más fascinantes. La atmósfera en el dormitorio era silenciosa y apacible. Solo se oía el suave murmullo del aire acondicionado envolviendo la noche. Las agujas del reloj en la pared avanzaban con un ritmo constante, marcando exactamente las 3 de la madrugada. Amaranta seguía sumida en un sueño profundo y tranquilo. Sus sueños se sentían lejanos y difusos. Sin embargo, esa calma se hizo añicos cuando el teléfono fijo, situado en la mesita de noche, sonó con estridencia. El timbre rasgó el silencio de la noche como un grito prolongado, forzando a la conciencia a regresar a la superficie. Amaranta se despertó de un sobresalto, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Parpadeó, intentando reunir los pedazos de su alma aún dispersos en el mundo de los sueños. Su mano tanteó en la oscuridad en busca del auricular. ¿Quién llamaría a una hora tan intempestiva?, pensó con aprensión. Las llamadas a deshoras nunca solían traer buenas noticias. Con mano temblorosa, descolgó el auricular y se lo llevó a la oreja. Su voz sonó ronca al saludar a la persona al otro lado de la línea. Era la voz de un hombre, presa del pánico y la prisa. Dijo ser un vecino de su madre, Elvira, la del pueblo. Sin rodeos, le dio la noticia que hizo que la sangre de Amaranta se helara en las venas. Le dijo que su madre, Elvira, había perdido el conocimiento de repente, y que su estado era crítico. A Amaranta se le cortó la respiración. La imagen del rostro de su madre, ya anciana y viviendo sola en el pueblo, inundó su mente al instante. Las lágrimas asomaron a sus ojos. El miedo a perder a la persona que más amaba le oprimía la garganta hasta dejarla sin aire. El hombre al teléfono la instó a ir de inmediato, ya que el estado de su madre empeoraba por segundos. Amaranta dejó caer el auricular, que volvió a su sitio con un golpe seco. Se giró hacia el otro lado de la cama y sacudió el cuerpo de su marido, Ignacio, que dormía de espaldas a ella. Amaranta gritó su nombre, desesperada. Ignacio se desperezó lentamente y abrió los ojos con una mirada algo molesta, pero serena. Amaranta, entre sollozos y con la voz entrecortada, le explicó que su madre se estaba muriendo y que tenía que ir al pueblo ahora mismo. Esperaba que Ignacio saltara de la cama, se preparara y cogiera el coche para llevarla, como haría cualquier marido solícito. Sin embargo, la reacción de Ignacio fue totalmente inesperada. El hombre se levantó y se sentó al borde de la cama, frotándose la cara despacio. Luego, miró a Amaranta con una expresión indescifrable. No parecía en absoluto alarmado. Ignacio le cogió los hombros e intentó calmarla con una voz suave pero firme. Dijo que le encantaría acompañarla, pero que hoy era un día crucial para su carrera. Le recordó la importante reunión con el Consejo de Administración que tendría lugar esa misma tarde. Esa reunión determinaría el futuro de la empresa y la posición de Ignacio en ella. Si no asistía, todo su esfuerzo de años se iría al traste y podrían perderlo todo. Amaranta se quedó en silencio al oír la explicación de su marido. Una punzada de decepción le atravesó el corazón. En un momento tan crítico, necesitaba desesperadamente un apoyo. Pero también sabía lo duro que trabajaba Ignacio para mantener su cómoda vida. Amaranta era una esposa complaciente, y siempre intentaba comprender la posición de su marido. A regañadientes, reprimió su ego. Dijo que lo entendía y que iría sola. Ignacio asintió, diciendo que era la mejor opción. Le pidió que se preparara rápidamente mientras él calentaba el motor del coche y le preparaba todo lo necesario para el viaje, para que ella no tuviera que preocuparse por nada. Amaranta fue rápidamente al baño a lavarse la cara, hinchada por el llanto. El agua fría en su piel la ayudó a pensar con un poco más de claridad. Aunque la ansiedad por el estado de su madre dominaba sus sentimientos, se vistió con ropa cómoda y se recogió el pelo de forma rápida pero ordenada. No había tiempo para mirarse al espejo. Su mente ya volaba hacia la casa de su madre en el pueblo, a cientos de kilómetros de la ciudad donde vivía. Rezaba en su interior, rogando a Dios que protegiera a su madre hasta que ella llegara. Mientras tanto, en la planta de abajo, Ignacio parecía ocupado entre la cocina y el garaje. Cogió una bolsa de viaje de Amaranta y empezó a meter varias cosas. Guardó una botella de agua mineral, unos bocadillos y un paquete de pañuelos de papel. Sus movimientos eran tranquilos y metódicos, no como los de alguien cuya esposa estaba sufriendo una desgracia. Después de meter la comida, Ignacio sacó una pequeña caja de un cajón oculto en su despacho.
Miró la caja un instante con una expresión gélida, y luego la deslizó en lo más profundo de la bolsa de Amaranta. En el fondo, oculta bajo los pliegues de una chaqueta de repuesto, cerró la bolsa herméticamente y la llevó al coche. Amaranta bajó las escaleras a toda prisa. Vio a Ignacio de pie junto al coche, cuyo motor ya ronroneaba suavemente. Ignacio le abrió la puerta a Amaranta y colocó la bolsa que había preparado en el asiento del copiloto. La miró con una expresión que parecía llena de preocupación. Le pidió que tuviera cuidado en la carretera, que no corriera y que le avisara en cuanto llegara. Amaranta asintió. Las lágrimas volvieron a brotar. Se sentía culpable por tener que dejar a su marido solo al cuidado de la casa. Pero su preocupación por su madre era mucho mayor. Amaranta le dio un beso a Ignacio, pidiéndole la bendición para que su viaje fuera bien. Ignacio le besó la frente. Un beso que pareció normal, pero para Amaranta fue una fuente de fuerza. Amaranta entró en el coche y se abrochó el cinturón de seguridad. Respiró hondo, intentando calmar los latidos de su corazón, que seguía desbocado. Ignacio cerró la puerta del coche y le hizo una señal para que se fuera. El coche retrocedió lentamente para salir de su lujoso chalet. Cuando el coche empezó a alejarse del jardín, Amaranta miró por el retrovisor central. Vio la figura de Ignacio de pie en el porche, en penumbra. Su marido no entró directamente en casa. Se quedó erguido, observando cómo el coche de Amaranta se marchaba. Desde la distancia, la silueta del rostro de Ignacio era borrosa. Amaranta no pudo ver con claridad la expresión de su marido, pero algo le dio mala espina. Ignacio sacó el móvil del bolsillo y empezó a teclear algo, en lugar de despedirse con la mano como de costumbre. Amaranta apartó esa extraña sensación. Pensó que quizás Ignacio estaba contactando con algún colega para preparar la reunión. Tenía que concentrarse en conducir. El viaje al pueblo de su madre llevaría unas 4 o 5 horas si el tráfico era fluido. A esa hora, la carretera estaría desierta y podría ir más rápido. La imagen del rostro de su madre volvió a llenar sus pensamientos. Esperaba que no fuera la última vez que pudiera ver su sonrisa. Con firme determinación, Amaranta pisó el acelerador. Lanzó el coche a través de la oscuridad de la madrugada, dejando atrás su casa y a su marido, que desaparecía lentamente tras una curva. Sin que Amaranta lo supiera, en el porche de la casa, ahora de nuevo en silencio, Ignacio esbozó una leve sonrisa tras enviar un mensaje de texto. No volvió a entrar en casa para seguir durmiendo o preparar el material de la reunión. En cambio, caminó tranquilamente hacia la cocina, se preparó una taza de café y se sentó en el sofá del salón con una expresión de profunda satisfacción, como si un gran peso se hubiera quitado de encima. El plan que había urdido meticulosamente ya estaba en marcha. Para él, la partida de Amaranta esa noche no era un simple viaje para visitar a un familiar enfermo, sino el principio de un final que llevaba mucho tiempo esperando. La autopista que se extendía ante Amaranta parecía un túnel negro e interminable. Las luces amarillentas de las farolas pasaban una tras otra sobre su cabeza, creando un ritmo hipnótico de luz y sombra. Al ser de madrugada, el tráfico era muy escaso. Solo había 1 o 2 camiones de gran tonelaje que avanzaban lentamente por el carril derecho, transportando mercancías entre ciudades. Por lo demás, la carretera era solo para Amaranta. El silencio en el habitáculo del coche solo era roto por el sonido de los neumáticos rozando el asfalto y la suave música clásica que Amaranta había puesto en el sistema de audio del coche a bajo volumen. Necesitaba esa calma para mantener la serenidad. Amaranta conducía a una velocidad considerable. La aguja del velocímetro se mantenía estable por encima del límite medio. Quería llegar cuanto antes. Cada segundo que pasaba era una tortura para ella, imaginando a su madre luchando sola contra la muerte. Sin embargo, en medio de su ansiedad, Amaranta empezó a notar algo extraño en su vehículo. Al principio pensó que solo era su imaginación, debido al cansancio y al sueño, pero la sensación se hizo cada vez más real. El coche, que normalmente se deslizaba con suavidad, ahora parecía un poco más pesado. Una fina vibración subía desde la parte inferior del coche hasta el volante que sujetaba. No era una vibración normal. Era diferente a la que se siente al pasar por un bache. Sonaba como un zumbido grave y constante, como si algo estuviera pegado al motor o al chasis del coche y afectara a su aerodinámica. Amaranta intentó ignorarlo. Pensó que quizás el coche solo necesitaba una revisión rutinaria que Ignacio podría haber pasado por alto debido a sus ocupaciones. Trató de mantenerse concentrada en la carretera. Pasó 1 hora, y Amaranta ya estaba lejos de la ciudad. La oscuridad a ambos lados de la autopista era cada vez más densa, dominada por dehesas y campos que no se veían. De repente, el indicador de gasolina del salpicadero parpadeó en naranja. Amaranta frunció el ceño. Recordaba que anteayer Ignacio le había dicho que había llenado el depósito. ¿Consumía tanto el coche o es que Ignacio se había olvidado de repostar? Amaranta redujo la velocidad.
No podía arriesgarse a quedarse sin gasolina en medio de una autopista desierta como aquella. Vio una señal que indicaba un área de servicio con gasolinera a unos 5 kilómetros. Amaranta decidió parar un momento. Además de repostar, quería ir al baño y lavarse la cara para despejarse. Puso el intermitente izquierdo y fue reduciendo la velocidad mientras el coche se desviaba hacia el área de servicio. El lugar parecía desierto. Solo había unos cuantos camiones aparcados con los conductores durmiendo dentro, y un sedán estacionado en una esquina lejana. Las luces de neón de la gasolinera zumbaban suavemente, rodeadas de polillas. El empleado de la gasolinera parecía adormilado, sentado en un banco junto a los surtidores. Después de aparcar el coche junto a un surtidor y pedirle al empleado que lo llenara, Amaranta se reclinó en el asiento. Sentía el cuerpo dolorido. Cogió la bolsa que Ignacio le había preparado para sacar la cartera. Al meter la mano en la bolsa, notó un montón de cosas bastante apretadas. Había una botella de agua, los bocadillos y una chaqueta. Amaranta buscó más a fondo para encontrar su cartera, que solía guardar en un bolsillo interior de la bolsa, pero, en lugar del suave cuero de la cartera, la punta de sus dedos tocó una superficie fría, dura y metálica. Amaranta frunció el ceño. No recordaba tener nada así en su bolso. Con curiosidad, apartó la chaqueta que cubría el fondo de la bolsa. Allí, escondida, había una caja metálica de color negro, del tamaño de un ladrillo pequeño. El objeto le resultaba extraño. No tenía marca, ni inscripciones, solo una robusta caja negra con unos finos cables que se adivinaban en las juntas. Lo que hizo que el corazón de Amaranta se acelerara de repente fue una pequeña luz indicadora en un lado de la caja que parpadeaba con una tenue luz roja. Lentamente, Amaranta sacó la caja de la bolsa. Pesaba bastante. Le dio vueltas bajo la luz del habitáculo del coche. Esto no es una batería externa, pensó. Su forma era demasiado tosca para ser un accesorio electrónico común. Tampoco era un módem de Internet. Una sensación de malestar comenzó a recorrerle la nuca. ¿Por qué Ignacio había metido esto en su bolso? ¿Sería una herramienta de trabajo de Ignacio que se había colado por error? ¿Pero por qué estaba en su bolsa de viaje? ¿Y por qué esa luz parpadeaba como si el aparato estuviera activo? Amaranta buscó un botón para apagarlo. Temía que el objeto consumiera la batería o dañara otras cosas en su bolso. Encontró un pequeño interruptor en un lateral. Sin pensarlo 2 veces, Amaranta lo pulsó. Sin embargo, en lugar de apagarse, la luz indicadora, que antes parpadeaba lentamente en rojo, de repente cambió a amarillo y comenzó a parpadear a un ritmo más rápido. Se oyó un suave pitido rítmico. Bip, bip, bip. El sonido parecía una cuenta atrás en un reloj digital. Un frío glacial recorrió desde la punta de sus dedos hasta todo su cuerpo. Su instinto le gritaba que algo iba mal. Muy mal. Recordó las películas de acción que había visto con Ignacio sobre rastreadores o incluso algo más peligroso. Pero esto era el mundo real, y ella solo era un ama de casa normal y corriente. Era imposible que hubiera un objeto así en su bolso. Intentó desechar esos malos pensamientos, pero el temblor del miedo no desaparecía. Miró al empleado de la gasolinera que estaba cerrando el depósito de su coche fuera de la ventanilla. El mundo exterior parecía normal, pero dentro de este coche, Amaranta sentía que sostenía un misterio mortal. Amaranta volvió a colocar el objeto en el asiento del copiloto con mucho cuidado. Como si estuviera hecho de un cristal fino y frágil, cogió su cartera con la mano temblando violentamente, pagó la gasolina al empleado sin decir mucho y cerró rápidamente la ventanilla. Ya no fue al baño. Sus ganas de orinar desaparecieron de repente, sustituidas por un terror infundado pero muy intenso. Miró el objeto negro que ahora parpadeaba en amarillo. Su mente era un torbellino. Debería llamar a Ignacio y preguntarle, pero una vocecita en su interior se lo prohibía. La imagen del rostro de Ignacio en el porche, esa sonrisa indescifrable y su decisión de no acompañarla a ver a su madre. Todas las piezas del rompecabezas giraban en la cabeza de Amaranta. Si Ignacio había metido este objeto y parecía peligroso, entonces llamar a Ignacio quizás no era una buena idea. Amaranta respiró hondo, intentando controlarse. No podía entrar en pánico. Tenía que averiguar qué era realmente este objeto. Amaranta arrancó el motor del coche, pero no lo dirigió de nuevo hacia la entrada de la autopista. Su instinto le decía que continuar el viaje con ese extraño objeto era un suicidio. Recordó que unos 5 kilómetros antes de la entrada a la autopista, había visto una señal que indicaba la comisaría de la Policía Nacional más cercana. Quizás ese era el lugar más seguro por ahora. Pediría ayuda a la policía para que examinaran el objeto. Si resultaba ser solo una herramienta de trabajo inofensiva de Ignacio, se disculparía y continuaría su viaje. Pero si era otra cosa, Amaranta no se atrevía a seguir pensando. Con las manos empapadas en sudor frío, Amaranta giró el volante,
sacando el coche del área de servicio por una salida trasera, alejándose de la autopista, hacia una carretera secundaria oscura y solitaria. El objeto en el asiento de al lado seguía emitiendo su bip. 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 Como un compañero de viaje portador de un mensaje de muerte. Amaranta aceleró, atravesando la noche, ya no para ganar tiempo por su madre, sino para salvar su propia vida de una aterradora incertidumbre. Amaranta giró el coche y entró en el aparcamiento de la comisaría, que parecía desierta pero estaba bien iluminada por los focos. El edificio no era muy grande, con la pintura desgastada y la bandera de España ondeando lentamente en el mástil de la entrada. Solo había un coche patrulla aparcado, y varias motos de los agentes. Amaranta aparcó su coche un poco lejos de la entrada principal, impulsada por un instinto que le decía que mantuviera el vehículo alejado del edificio. Tras apagar el motor, el silencio volvió a reinar, solo interrumpido por el rítmico pitido de la caja negra en el asiento de al lado, que ahora sonaba cada vez más amenazante. Con las manos aún temblorosas, Amaranta cogió la caja negra, la llevó con cuidado, como si llevara su propia vida en la palma de la mano. Salió del coche y corrió hacia el puesto de guardia. El aire frío de la noche le calaba los huesos y hacía que los mechones de su pelo se agitaran. Pero un sudor frío le empapaba la espalda. Dentro del puesto de guardia, un joven agente de policía que dormitaba sentado frente al mostrador de recepción se enderezó de inmediato al ver llegar a una mujer con el rostro pálido y la respiración entrecortada a una hora tan solitaria. Amaranta dejó la caja negra sobre el mostrador de madera del agente con un movimiento rígido. El joven agente frunció el ceño, mirando el extraño objeto cuyo indicador luminoso parpadeaba rápidamente en amarillo. Amaranta intentó hablar, pero la voz se le quedó atascada en la garganta. Solo pudo señalar el objeto mientras balbuceaba que lo había encontrado en su bolso y que creía que era peligroso. El agente pareció confundido al principio y estuvo a punto de tocar la caja. Quizás pensó que era solo un aparato electrónico normal que estaba roto o se había perdido. Pero antes de que sus dedos tocaran la superficie metálica de la caja, una voz firme y autoritaria lo detuvo desde atrás. Un hombre de mediana edad, con el uniforme completo de la Policía Nacional y la insignia de inspector en el hombro, salió de una oficina interior. Era el inspector Montoya, el jefe de la comisaría, que casualmente estaba haciendo horas extras revisando unos expedientes. Sus ojos agudos se fijaron inmediatamente en la caja negra sobre el mostrador. Su rostro, antes sereno, se tensó en cuestión de segundos. Ordenó inmediatamente al joven agente que retrocediera y se alejara del mostrador. El inspector Montoya se acercó lentamente, observando el patrón de parpadeo de la luz y los finos cables visibles en las rendijas de la caja, sin tocarla. La atmósfera en la sala cambió drásticamente, volviéndose opresiva. El inspector Montoya miró a Amaranta con seriedad y le preguntó de dónde había sacado ese objeto. Amaranta explicó con voz temblorosa que lo había encontrado en su bolso durante un viaje fuera de la ciudad. Montoya asintió lentamente y cogió su radio. Habló con códigos policiales que Amaranta no entendió, pero el tono de su voz era de extrema urgencia. Solicitó que la unidad de desactivación de explosivos, el TEDAX, más cercana se presentara en el lugar de inmediato. Al oír la palabra explosivos, las rodillas de Amaranta flaquearon. Tuvo que agarrarse al borde del mostrador para no desplomarse. El inspector Montoya condujo a Amaranta a un banco largo, alejado del mostrador de recepción, pero todavía dentro de una zona segura. Pidió a todos los agentes presentes que desalojaran la zona de la entrada y cerraran la verja de la comisaría temporalmente. Le explicó a Amaranta, con un tono que intentaba ser lo más tranquilo posible para que no entrara en pánico, que el objeto que había traído no era la bomba en sí, sino un detonador o un activador a distancia muy sofisticado. Este tipo de dispositivos solían ser ensamblados por profesionales, no por aficionados. El veterano policía continuó su explicación, que hizo que la sangre de Amaranta se helara. Señaló la luz indicadora que parpadeaba. Según sus observaciones, el dispositivo estaba equipado con un sensor de velocidad y un acelerómetro. Su mecanismo estaba diseñado para activarse por completo si el objeto se movía a alta velocidad de forma constante, como en un coche en la autopista. La luz amarilla indicaba que el dispositivo estaba en modo de espera o stand-by, esperando que se activara el detonador principal. Si Amaranta hubiera seguido conduciendo a más de 120 km por hora durante unos minutos más sin parar, el dispositivo habría enviado la señal de activación. Amaranta se tapó la boca con la mano, conteniendo un grito ahogado. Se imaginó a sí misma, sola en la autopista oscura. Si no hubiera parado a repostar o si no hubiera sentido la curiosidad de abrir su bolso, podría haber seguido conduciendo a toda velocidad para llegar a tiempo a ver a su madre. La explicación del inspector Montoya le hizo darse cuenta de que acababa de escapar de la muerte por un margen de tiempo muy estrecho.
El mal presentimiento que había tenido durante todo el camino era, en realidad, una advertencia real de Dios, que todavía la protegía. Poco después, el ambiente en la comisaría se volvió aún más ajetreado. Un furgón táctico negro del equipo TEDx llegó al lugar con las sirenas apagadas para no llamar la atención de los vecinos. Varios agentes con trajes protectores completos y cascos gruesos descendieron, portando equipos especiales. Aseguraron rápidamente la caja negra dentro de un contenedor de contención de explosiones. El inspector Montoya habló seriamente con el jefe del equipo TEDx, señalando el coche de Amaranta aparcado en el patio. Amaranta los vio discutir con rostros tensos. De vez en cuando la miraban con una expresión de preocupación. El inspector Montoya se acercó de nuevo a Amaranta, que seguía sentada, paralizada y con el rostro pálido. Se agachó frente a ella para que sus miradas estuvieran al mismo nivel, intentando transmitirle una sensación de seguridad. Le preguntó con suavidad: ¿Quién más tuvo acceso a su bolso y a su coche antes de que usted saliera? Con las lágrimas empezando a caer de nuevo, Amaranta pronunció el nombre de Ignacio, su marido. Le contó cómo Ignacio había preparado la bolsa, metido la comida y calentado el coche. También le contó la razón por la que Ignacio no la había acompañado. Una reunión importante. Al oír la historia, la mandíbula del inspector Montoya se tensó. Parecía que ya podía encajar las piezas del malvado rompecabezas que se estaba desarrollando. Sin embargo, necesitaba pruebas físicas más sólidas para confirmarlo. Y esa prueba, estaba seguro, se encontraba en el coche de Amaranta. El equipo TEDx comenzó a acercarse al coche de Amaranta con mucho cuidado. Utilizaron espejos de inspección con largos mangos para mirar debajo del coche y detectores de metales y productos químicos. Amaranta observó el proceso desde detrás de la ventana de la comisaría, acompañada por una mujer policía que le dio un vaso de agua caliente. El corazón de Amaranta latía desbocado, como si quisiera salírsele del pecho. Esperaba que no encontraran nada, esperaba que todo fuera un gran malentendido o una broma de muy mal gusto, pero esa esperanza se desvaneció cuando uno de los agentes del TEDx hizo una señal con la mano a su compañero y señaló un punto debajo del asiento del conductor. Se vio un pequeño atisbo de pánico entre el equipo de desactivación de bombas, pero lo controlaron rápidamente con gran profesionalidad. Sacaron un pequeño robot con orugas para recuperar el objeto sospechoso sin contacto humano directo. Pasaron unos minutos que parecieron horas de tortura. Finalmente, los agentes lograron despegar un paquete que estaba firmemente adherido al chasis del coche. El paquete fue alejado y asegurado en una zona abierta que había sido preparada con sacos de arena. El inspector Montoya volvió a entrar en la sala donde esperaba a Amaranta. Su rostro parecía mucho más sombrío que antes. Se sentó junto a Amaranta y suspiró profundamente antes de hablar. Con voz grave, le comunicó un hecho que destrozó el alma de Amaranta. El equipo TEDx había encontrado 2 kilos de explosivo plástico, 4 de alta potencia. El explosivo estaba colocado de forma muy profesional y precisa justo debajo del asiento de Amaranta. La bomba estaba conectada a un sistema receptor inalámbrico cuya frecuencia coincidía con la del detonador que estaba en el bolso de Amaranta. Amaranta sintió que su mundo se derrumbaba. Ya no pudo contener el llanto. Su cuerpo se sacudía violentamente. La imagen de su cuerpo hecho pedazos en la autopista giraba en su cabeza. No podía creer que el coche que usaba habitualmente para llevar a los niños al catecismo o ir de compras al mercado se hubiera convertido en un ataúd andante por obra de alguien, y esa persona muy probablemente era su propio marido, el hombre que había amado y respetado durante años. El dolor de esa traición era mucho más doloroso que el propio miedo a la muerte. El inspector Montoya dejó que Amaranta llorara un momento para desahogarse. Luego, volvió a preguntar para asegurarse de algo importante. Le preguntó por la razón por la que Amaranta había salido esa noche. Amaranta le contó la llamada que le informaba de que su madre estaba gravemente enferma. El inspector Montoya, con su agudo instinto de detective, sintió inmediatamente que algo no cuadraba. Le pidió a Amaranta que intentara llamar a su madre, Elvira, en ese mismo momento, usando el teléfono de la comisaría, para confirmar su estado real. Amaranta dudó al principio porque todavía era de madrugada, pero obedeció con manos temblorosas. Marcó el número de teléfono de la casa de su madre en el pueblo. El tono de llamada sonó varias veces. El corazón de Amaranta latía con fuerza, temiendo que nadie contestara o que recibiera otra mala noticia. Sin embargo, tras el cuarto tono, se oyó un hola con la voz ronca típica de alguien que acaba de despertarse. Era la voz de su madre. Sonaba sana, tranquila y un poco confundida. Amaranta rompió a llorar al llamar a su madre. Elvira se sorprendió al oír a su hija llorar y le preguntó qué pasaba. Amaranta preguntó: ¿Estás enferma, mamá? Elvira se rió entre dientes, diciendo que estaba perfectamente sana.
que acababa de levantarse para rezar sus oraciones matutinas, y que no pasaba nada. El teléfono se le cayó de las manos a Amaranta, quedando colgado del cable. Miró al inspector Montoya con la mirada perdida. Su madre estaba bien. La llamada de esa madrugada era mentira. La voz de pánico del vecino era falsa. Todo era un montaje. Un montaje para que Amaranta entrara en pánico, obligándola a conducir sola en mitad de la noche, emocionalmente alterada, y a toda velocidad por la autopista para que la bomba explotara. Ignacio lo había planeado todo con sumo detalle y crueldad. Quería que Amaranta muriera en un accidente que pareciera trágico pero plausible, para que nadie sospechara. El inspector Montoya llevó entonces a Amaranta a su despacho. Le mostró la pantalla de su ordenador. El equipo de delitos telemáticos de la policía, actuando con rapidez, ya había conseguido obtener datos iniciales sobre los antecedentes de Ignacio. En la pantalla se mostraban datos financieros aterradores. Ignacio estaba ahogado en deudas de cientos de miles de euros por una estafa de inversión en la que había participado en secreto. Todos los activos de su negocio estaban hipotecados, y lo más doloroso era la póliza de un seguro de vida a nombre de Amaranta, con una cobertura fantástica, que acababa de ser aprobada y activada hacía 3 días. La cláusula principal era el pago íntegro si la asegurada fallecía en un accidente de tráfico. Amaranta miró la pantalla con ojos vidriosos. Todas las piezas del puzzle encajaban ahora para formar una imagen monstruosa. La amabilidad de Ignacio en los últimos tiempos, la bolsa preparada, el coche calentado y la excusa de la reunión importante, todo formaba parte de un plan de asesinato por dinero. Su marido no solo quería matarla, sino que quería cambiar su vida por dinero para cubrir su propia codicia y su fracaso. Amaranta sintió náuseas. Su amor sincero había sido correspondido con un veneno mortal. En medio de su corazón destrozado, el inspector Montoya miró a Amaranta fijamente. Dijo que no podían permitir que Ignacio se saliera con la suya. La ley debía aplicarse, y Amaranta debía obtener justicia. Pero para arrestar a Ignacio con pruebas irrefutables, necesitaban la cooperación de Amaranta. El inspector Montoya le preguntó si estaba dispuesta a hacer algo arriesgado, pero que atraparía a Ignacio en su propio juego. Amaranta se secó las lágrimas bruscamente. Su rostro, antes lleno de miedo, se volvió poco a poco frío y duro. Su mirada, antes suave, se agudizó, reflejando una fuerte determinación. Miró al inspector Montoya y asintió con firmeza. Ya no era una víctima débil. Estaba lista para luchar. El ambiente en el despacho del inspector Montoya se volvió aún más opresivo, como si el oxígeno de la habitación se estuviera agotando lentamente, reemplazado por una densa nube llamada amarga realidad. Amaranta estaba sentada, rígida, en una silla frente al escritorio del veterano policía. Sus manos se apretaban una a la otra sobre su regazo, hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Las lágrimas se habían secado en sus mejillas, dejando un rastro pegajoso que le hacía sentir la piel tirante. Sin embargo, sus ojos ahora reflejaban una mirada diferente. Si antes estaban llenos del miedo y la confusión de una esposa aterrorizada, ahora comenzaban a llenarse de un vacío espeluznante, un vacío creado cuando la confianza es pulverizada. El inspector Montoya colocó una tableta electrónica sobre la mesa, deslizándola lentamente hacia Amaranta con un gesto dubitativo. El hombre de mediana edad parecía reacio, como si supiera que lo que iba a mostrarle era el último clavo en el ataúd del matrimonio de Amaranta. Explicó que la unidad de delitos telemáticos no solo había encontrado los datos de las deudas y el seguro, sino que también habían interceptado las comunicaciones digitales de Ignacio en las últimas horas. La policía necesitaba monitorizar la actividad de Ignacio para ver si había otros cómplices involucrados en el plan de asesinato. Y de esa interceptación había surgido otro hecho no menos repugnante. Amaranta bajó la vista, armándose de valor para mirar la pantalla brillante de la tableta. Allí se mostraba una captura de pantalla de una conversación de una aplicación de mensajería instantánea entre el número de Ignacio y un contacto llamado Cliente VIP. Sin embargo, el contenido de la conversación no tenía nada que ver con negocios. El lenguaje utilizado era muy íntimo, lleno de apodos cariñosos y emojis de corazones que le revolvieron el estómago a Amaranta. El verdadero nombre de la propietaria del contacto, según el rastreo policial, era Sabrina. Amaranta conocía ese nombre. Sabrina era una de las compañeras de trabajo de Ignacio, una mujer de carrera cuya inteligencia Ignacio a menudo elogiaba delante de Amaranta, una mujer que había estado en su casa varias veces por asuntos de trabajo y a la que Amaranta había recibido amablemente. Incluso le había preparado la comida en alguna ocasión. El dedo índice de Amaranta temblaba mientras se desplazaba por la pantalla, leyendo uno por uno los mensajes intercambiados. Los mensajes fueron enviados justo cuando Ignacio le dijo a Amaranta que se fuera al pueblo. Ignacio escribió un mensaje diciendo que el paquete ya había sido enviado.
refiriéndose a que Amaranta ya se había marchado. La respuesta de Sabrina hizo que a Amaranta le hirviera la sangre. La mujer preguntaba con un tono meloso cuándo podrían ser libres y disfrutar del dinero de este gran proyecto. Ignacio respondió con la dulce promesa de que, después de que saliera la noticia de la tragedia a la mañana siguiente, reservarían inmediatamente los billetes para unas vacaciones en Europa el próximo mes, para celebrar su libertad financiera y su nuevo estatus. Resultó que la importante reunión del Consejo de Administración, que era la razón por la que Ignacio no podía acompañar a Amaranta, era una completa mentira. En la conversación se reveló que esa tarde Ignacio y Sabrina planeaban tener una comida romántica en un restaurante exclusivo del centro de la ciudad para celebrar el éxito inicial de su plan. Ignacio quería construir una coartada de que estaba ocupado trabajando mientras su esposa sufría un trágico accidente fuera de la ciudad. La traición se sentía doblemente dolorosa para Amaranta. Ignacio no solo quería matarla por dinero para pagar sus deudas, sino que también quería deshacerse de ella por otra mujer. Amaranta sintió que había estado viviendo en un teatro donde ella era la única que no conocía el guión. Amaranta volvió a dejar la tableta sobre la mesa lentamente, como si el objeto acabara de quemarle la punta de los dedos. Cerró los ojos, respirando hondo, una bocanada de aire que le dolió en los pulmones. La imagen del rostro de Ignacio sonriendo dulcemente mientras le daba dinero para la compra o le decía que estaba guapa, se transformó ahora en el rostro de un monstruo aterrador. Todos los hermosos recuerdos de sus años de matrimonio parecían borrarse, reemplazados por un profundo asco. Se sintió estúpida. Qué ingenua había sido al confiar plenamente en ese hombre, sirviéndole y rezando por él en cada oración, mientras él planeaba su muerte con tanta frialdad junto a otra mujer. El inspector Montoya observó el cambio de expresión de Amaranta con atención. Como policía que llevaba décadas tratando casos criminales, sabía que este momento era un punto de inflexión para una víctima. Era el momento en que la tristeza se convertía en ira. Y la ira, si se canalizaba correctamente, era el arma más poderosa. Montoya dijo con voz baja pero firme que Amaranta tenía dos opciones. La primera opción era que la policía podía arrestar a Ignacio de inmediato con pruebas de intento de asesinato. Ignacio iría a la cárcel, pero el proceso legal sería largo, y podría contratar a un abogado caro para reducir su condena, alegando que no había habido víctimas. La segunda opción, continuó Montoya, era jugar al juego de Ignacio. Le harían creer que su plan había funcionado, crearían la ilusión de que Amaranta realmente había muerto. De esta manera, Ignacio se sentiría invencible. Bajaría la guardia y sería entonces cuando cometería errores fatales que se convertirían en pruebas irrefutables en el juicio. La policía quería atrapar a Ignacio no solo planeando el crimen, sino mientras intentaba disfrutar de los frutos de su delito, incluido el momento en que intentara cobrar el dinero del seguro. Esa sería la prueba definitiva de fraude y asesinato premeditado que lo haría pudrirse en la cárcel de por vida. Amaranta abrió los ojos. Ya no había lágrimas en ellos. Su mirada era ahora fría, tan tranquila como la superficie de un lago profundo, pero con una fuerte corriente subterránea. Recordó el rostro de su madre en el pueblo, que casi pierde a su única hija. Recordó cómo estuvo a punto de morir absurdamente en una autopista solitaria. El dolor en su corazón se endureció lentamente hasta convertirse en una determinación de acero. No quería que Ignacio pasara solo unos años en la cárcel y luego saliera libre. Quería que Ignacio experimentara la ruina total. Quería que su marido sintiera la caída desde el lugar más alto que había soñado. Amaranta miró fijamente al inspector Montoya y asintió lentamente. Eligió la segunda opción. Estaba dispuesta a hacer el cebo. De repente, el móvil de Amaranta que estaba sobre la mesa vibró brevemente. La pantalla se iluminó mostrando una notificación de un mensaje entrante de Ignacio. Mi amor. El corazón de Amaranta latió con fuerza, una mezcla de odio y miedo. El inspector Montoya le hizo una seña para que no tocara el móvil todavía. Leyó el mensaje a distancia sin desbloquearlo. El mensaje decía: Maika, cariño, ¿por qué no me has avisado? ¿Por dónde vas? Estoy preocupado, tengo un mal presentimiento. Un mensaje que parecería muy cariñoso para un extraño. Sin embargo, para Amaranta y Montoya, que sabían la verdad, el mensaje sonaba aterrador. Ignacio estaba comprobando la posición de su objetivo. El inspector Montoya pensó un momento, trazando una estrategia. Le dijo a Amaranta que no debían responder al mensaje. Dejar el mensaje sin leer haría que Ignacio se pusiera cada vez más ansioso y curioso. Si Amaranta respondía, Ignacio sabría que seguía viva y tenía el móvil. El silencio era la mejor arma en ese momento. Había que dejar que Ignacio especulara. ¿Habría explotado la bomba? ¿Se habría perdido la señal? La incertidumbre comenzaría a devorar lentamente la calma de Ignacio. Amaranta obedeció la orden, dejando el móvil donde estaba. Le daba asco ver el nombre Ignacio, mi amor, en la pantalla de su móvil.
Quería vomitar toda su rabia, maldecir a Ignacio por teléfono, pero se contuvo con todas sus fuerzas. Se dio cuenta de que, a partir de ese momento, la antigua Amaranta, la esposa sumisa y dulce, tenía que morir para que la nueva Amaranta pudiera sobrevivir. Tenía que ser mejor actriz que su marido. Tenía que ser fuerte, no por ella misma, sino por la justicia y por su madre, que no sabía nada en el pueblo. El inspector Montoya llamó entonces a varios de sus agentes. Empezó a repartir tareas con rapidez y eficacia. Un equipo se encargaría de llevar a Amaranta a un piso franco, un lugar seguro que nadie pudiera rastrear. Otro equipo, compuesto por la unidad forense y el TEDx, se encargaría de llevar el coche de Amaranta a un lugar de desguace especial para hacerlo estallar de forma controlada. Tenían que crear una escena del crimen falsa pero convincente. El coche tenía que quedar destrozado, como si hubiera explotado por un accidente en la autopista. Los restos se convertirían en la prueba de la falsa muerte de Amaranta. Amaranta escuchó el plan atentamente. Preguntó en voz baja si podía ver la explosión de su coche. El inspector Montoya dudó al principio, temiendo que pudiera provocarle un trauma. Pero al ver la mirada decidida de Amaranta, finalmente accedió. Quizás para Amaranta ver el coche destruido sería un acto simbólico de liberación, el símbolo de la destrucción de su falso matrimonio. El inspector Montoya ordenó a sus agentes que prepararan un chaleco antibalas para Amaranta como procedimiento de seguridad estándar. Luego se prepararon para moverse. La noche avanzaba. Pero para Amaranta, no era hora de dormir. Era el comienzo de una guerra silenciosa. Una guerra contra la persona que dormía a su lado cada noche. Al salir del despacho del inspector Montoya hacia el coche de policía que la llevaría, Amaranta miró el cielo nocturno, oscuro y sin estrellas. Se prometió a sí misma que Ignacio pagaría caro cada lágrima derramada esa noche, y que ella misma se aseguraría de que la cuenta fuera saldada por completo. Una comitiva de vehículos policiales avanzaba rompiendo el silencio de la noche hacia una zona desolada y árida en las afueras de la ciudad. Un coche patrulla lideraba el camino sin sirenas. Solo sus luces giratorias rompían la oscuridad. En medio, una grúa especial transportaba el coche de Amaranta, que aún contenía la bomba. Y detrás, Amaranta iba sentada en un vehículo táctico junto al inspector Montoya y dos agentes armados. Se dirigían a una antigua cantera de piedra caliza abandonada, un lugar que el equipo TEDx solía utilizar para prácticas de detonación o para destruir explosivos encontrados de antiguas guerras. Estaba lejos de cualquier zona habitada, rodeada de altos acantilados de piedra caliza que amortiguarían el sonido y la vibración de la explosión. Durante el viaje, Amaranta permaneció en silencio, mirando el respaldo del asiento de delante. Su mente vagaba. Recordaba ese coche, un utilitario blanco que Ignacio le había comprado hacía 3 años como regalo de aniversario de bodas. Amaranta recordaba lo feliz que se sintió en ese momento. Recordaba cómo Ignacio le entregó las llaves del coche con un gran lazo rojo, abrazándola y susurrándole que quería que estuviera segura y cómoda cuando viajara. ¡Qué irónico! El coche que le regaló por motivos de seguridad se había convertido ahora en el instrumento para acabar con su vida. Ese regalo era en realidad un caballo de Troya que albergaba la muerte. Cada dulce recuerdo de ese coche ahora sabía a veneno doloroso. Al llegar a la antigua cantera, el ambiente era desolador y frío. El viento nocturno soplaba con fuerza, levantando polvo de tiza. Los agentes instalaron rápidamente focos portátiles que iluminaron la amplia y llana zona central de la cantera. El coche de Amaranta fue bajado de la grúa con sumo cuidado y colocado en el centro de la zona despejada. El equipo TEDx volvió a trabajar con sus trajes protectores completos. No iban a desactivar la bomba, sino a detonarla a distancia, pero con una configuración que haría que la explosión pareciera un accidente por colisión e incendio del depósito de gasolina, no un atentado terrorista. Esto era importante para que el escenario del accidente de tráfico fuera aceptado por el público y la compañía de seguros. Amaranta estaba de pie detrás de una línea de seguridad, a unos 200 metros del coche, protegida por un muro de observación de hormigón. El inspector Montoya estaba a su lado, sosteniendo unos prismáticos. Antes de la detonación, un agente le pidió permiso a Amaranta para sacar del coche algunos objetos personales que pudieran necesitar ser salvados o, por el contrario, dejados como prueba. Amaranta entregó su bolso, pero pidió al agente que dejara uno de sus zapatos y un pañuelo que solía llevar en el coche. Esos objetos serían encontrados más tarde, carbonizados o dañados, para reforzar la identificación de que la víctima se encontraba efectivamente dentro del coche en el momento del suceso. El proceso de preparación fue largo y tenso. Los agentes colocaron varios maniquíes de pruebas de choque en el asiento del conductor para simular el peso de un cuerpo humano. También rociaron un poco de combustible adicional alrededor del coche para asegurar un efecto de incendio dramático tras la explosión.
El objetivo principal era calcinar el vehículo hasta que fuera difícil de reconocer, borrar cualquier rastro del mecanismo de la bomba casera de Ignacio. Una vez que todo estuvo listo, todo el personal se retiró a la zona segura. El ambiente se volvió silencioso, solo se oía el sonido del viento y el crepitar de las radios de la policía. El comandante del equipo TEDx comenzó la cuenta atrás por el altavoz. 5, 4, 3. Amaranta contuvo la respiración. Sus manos se aferraban a la barandilla de delante. Sus ojos no se apartaban del pequeño coche blanco que estaba solo en medio del campo yermo. El coche parecía tan frágil y desdichado bajo la deslumbrante luz de los focos. 2. 1. Detonación. Una explosión ensordecedora rompió el silencio de la noche. Una gigantesca bola de fuego de color naranja rojizo se elevó hacia el cielo, iluminando las paredes de los acantilados de piedra caliza con una luz aterradora. El suelo que pisaba Amaranta vibró violentamente. La onda expansiva de la explosión le golpeó la cara como una bofetada de aire caliente. Aunque estaba a una distancia segura, el estruendo fue tan fuerte que le zumbaban los oídos. El coche blanco desapareció instantáneamente. Engullido por las llamas, fue lanzado ligeramente por los aires antes de caer de nuevo como un amasijo de hierros ardiendo. Amaranta miró el fuego rugiente con los ojos muy abiertos, sin parpadear. El calor de las llamas pareció consumir los últimos vestigios de sus dudas. Al ver cómo el chasis de su coche comenzaba a derretirse y ennegrecerse, Amaranta sintió que una parte de ella también moría allí. La Amaranta ingenua, la Amaranta que siempre cedía, la Amaranta ciega a la maldad de su marido, todo había sido consumido por el fuego junto con el coche. De las cenizas de la destrucción resurgiría una nueva figura, que no se detendría hasta que se hiciera justicia. Una lágrima rodó por su mejilla, no de tristeza, sino de un extraño alivio. Estaba a salvo, seguía viva, e Ignacio no lo sabía. Después de que los bomberos, que estaban de guardia, comenzaran a controlar el fuego, el inspector Montoya dio la señal al equipo de relaciones públicas de la policía. Según el plan, pronto difundirían información limitada a las redes de radio de tráfico y a algunos periodistas de sucesos locales de confianza. La noticia se emitiría como un accidente en solitario en el kilómetro X. Un coche se incendió violentamente. Se presume que el conductor murió en el acto. Esta información fue diseñada para llegar a oídos de Ignacio a través de los canales de noticias o las redes sociales, no a través de una llamada directa de la policía, para que el pánico de Ignacio pareciera natural. Justo cuando los agentes estaban rociando agua sobre los restos humeantes del coche, el móvil de Amaranta sonó en el bolsillo del inspector Montoya. El inspector miró la pantalla. «Su marido está llamando», dijo, secamente. Era una llamada telefónica normal, no un mensaje de WhatsApp. Ignacio podría estar empezando a entrar en pánico porque su mensaje no había sido respondido y su presentimiento empeoraba, o quizás estaba intentando actuar como un marido preocupado. Montoya le mostró a Amaranta la pantalla parpadeante del móvil. El nombre Ignacio, mi amor, aparecía allí, con una foto de perfil de ambos sonriendo felices. Una foto del pasado que ahora parecía una farsa. Amaranta negó con la cabeza, indicando que no lo cogiera. Montoya dejó que el teléfono sonara. Una vez, 2 veces, 3 veces. El timbre sonaba estridente en medio del silencio posterior a la explosión. Al cuarto tono, el inspector Montoya pulsó el botón de rechazar, e inmediatamente apagó el móvil y le sacó la tarjeta SIM. Esa acción tendría un efecto dramático al otro lado. Para Ignacio, un teléfono que rechaza la llamada y luego se queda inactivo podría interpretarse como una pérdida de señal o un móvil destruido por un suceso fatal. La señal de vida digital de Amaranta había sido cortada. A partir de ese momento, para el mundo exterior, Amaranta ya no existía. Era un fantasma. El inspector Montoya guardó el móvil apagado en una bolsa de pruebas. Miró a Amaranta y dijo: «Ahora esperaremos su reacción. La llevaremos a un piso franco. Allí no podrá contactar con nadie, ni siquiera con su madre en el pueblo. Hasta que le demos la señal. Será duro, señora. Pero es la única manera». Amaranta asintió obedientemente. Miró una última vez los restos de su coche, que ahora eran solo un esqueleto de metal negro y humeante. El olor a goma y metal quemado impregnaba el aire. Se dio la vuelta y caminó hacia el coche de policía, sin mirar atrás. Sus pasos eran firmes y decididos. Esa noche aprendió que la persona más cercana puede ser el enemigo más letal, y para luchar contra él, tenía que convertirse en algo que su enemigo nunca esperaría. Una mujer que ya no tenía miedo, porque ya había muerto una vez. El ambiente en el reservado del restaurante, situado en la última planta de un rascacielos, era tranquilo y exclusivo. El aroma de la comida cara preparada por un chef de renombre se mezclaba con el perfume de los lirios frescos que adornaban cada mesa. En uno de los rincones más estratégicos,
junto a un gran ventanal que ofrecía vistas del bullicio de la ciudad desde las alturas. Ignacio estaba sentado frente a Sabrina. Sobre su mesa había un postre de lujo y 2 copas de zumo de frutas de importación cuyos colores brillaban bajo la luz de las lámparas de cristal. Para un observador lejano, parecían un par de exitosos socios de negocios disfrutando de un almuerzo relajado, o quizás una pareja de amantes bien avenida. Pero la calma en el rostro de Ignacio era solo una fina máscara que llevaba con dificultad. Detrás de la sonrisa educada que dedicaba al camarero que le servía agua mineral, su corazón latía desbocado. Desde esa mañana, no había dejado de mirar su móvil, que había colocado boca abajo sobre la mesa. El último mensaje que le envió a Amaranta nunca recibió respuesta. Sus llamadas tampoco conectaban. Esa incertidumbre lo tenía inquieto. ¿Había funcionado su plan? ¿Había explotado la bomba según sus cálculos? ¿O hubo algún fallo técnico que salvó a Amaranta y ahora estaba de camino a casa o denunciándolo a la policía? Esos malos pensamientos daban vueltas en su cabeza como una peonza incontrolable. Sabrina, una mujer hermosa con un elegante traje de chaqueta y el pelo perfectamente peinado, se dio cuenta de la inquietud del hombre que tenía delante. Le tocó la mano a Ignacio suavemente, dándole un pequeño apretón con la intención de calmarlo, pero que se sentía exigente. En voz baja para no ser oída por otros clientes, Sabrina le susurró preguntándole por qué parecía tan tenso. Le recordó que deberían estar celebrando ese día como el comienzo de su nuevo futuro. Sabrina instó a Ignacio a relajarse, porque si seguía mirando el móvil con cara de pánico, la gente empezaría a sospechar. Ignacio intentó sonreír. Asintió levemente y bebió un sorbo para humedecer su garganta seca. De repente, la atención de todos los clientes del restaurante se desvió. La gran pantalla de televisión de la pared, que normalmente solo emitía canales de noticias bursátiles o promociones turísticas sin sonido, ahora mostraba una llamativa banda roja con el texto «Última hora» en la parte inferior. El gerente del restaurante subió el volumen de la televisión porque la noticia que se emitía se consideraba importante y urgente. Ignacio se giró rígidamente hacia la pantalla. Su corazón pareció detenerse por un instante. En la pantalla, un presentador de noticias con rostro serio informaba de un accidente mortal en la autopista A5, en dirección a Extremadura. La cámara cambió entonces a una grabación de vídeo aficionado del lugar de los hechos. La imagen era temblorosa y borrosa, pero lo suficientemente clara como para mostrar un coche utilitario blanco envuelto en grandes llamas en el arcén. Un denso humo negro se elevaba hacia el cielo diurno. El narrador de la noticia mencionaba que el coche había explotado y ardido violentamente, presuntamente tras perder el control y chocar contra la barrera de protección, lo que provocó una fuga en el depósito de gasolina. También se mencionaba que la conductora, supuestamente una mujer, había muerto en el acto al no poder escapar. En ese instante, Ignacio supo que tenía que empezar su actuación. Era el momento que había ensayado frente al espejo una y otra vez. Dejó caer su vaso al suelo a propósito. El fuerte sonido de los cristales rotos hizo que todas las miradas del restaurante se centraran en él. Ignacio se levantó con el cuerpo temblando. Sus ojos estaban desorbitados, fijos en la pantalla de televisión. Gritó histéricamente, pronunciando el nombre de Amaranta con una voz ronca y llena de desesperación. Señalaba la pantalla de televisión. Actuando. Como si reconociera la matrícula del coche, que en realidad estaba carbonizada y no se veía con claridad. Sabrina, que también estaba lista para su papel, se levantó rápidamente y abrazó a Ignacio, fingiendo calmarlo. Ignacio se desplomó en el suelo, llorando y gritando como un marido que acaba de perder a la mitad de su alma. Varios camareros y otros clientes los rodearon rápidamente con caras de preocupación. Ofrecieron ayuda, agua y palabras de consuelo. Ignacio interpretó su papel a la perfección. Golpeaba el suelo, desvariando sobre cuánto lamentaba haber dejado que su esposa se fuera sola, sobre cuánto la amaba. En su interior, Ignacio sonreía con malicia. Nadie dudaba de su dolor. Su coartada se estaba construyendo sólidamente frente a decenas de testigos. Tras ese breve drama, Ignacio, apoyado en Sabrina, abandonó rápidamente el restaurante. Se dirigieron a toda velocidad al hospital comarcal más cercano al lugar del accidente, donde, según las noticias, había sido trasladado el cuerpo de la víctima. Durante el trayecto en su lujoso coche, los llantos de Ignacio cesaron en cuanto la puerta se cerró y las ventanillas tintadas los aislaron del mundo exterior. Se secó la cara con una toallita húmeda, borrando el rastro de sus lágrimas de cocodrilo. Se volvió hacia Sabrina y le preguntó con tono frío si se había asegurado de que todos los documentos de la póliza de seguro estuvieran bien guardados y no faltara nada. Sabrina asintió con una sonrisa torcida, elogiando la actuación de Ignacio, que según ella, merecía un premio. Al llegar al hospital, el ambiente en el depósito de cadáveres era frío y olía a desinfectante.
Varios agentes de policía, incluido el inspector Montoya de Paisano, ya estaban allí. Ignacio volvió a poner su cara de profundo dolor. Caminó tambaleándose hacia la mesa de acero donde yacía rígida una bolsa para cadáveres de color naranja. El forense explicó con tono compasivo que el estado del cuerpo era lamentable, calcinado hasta el punto de ser irreconocible físicamente. Sin embargo, habían encontrado restos de objetos personales, un trozo de tela de un pañuelo y un zapato de mujer que habían sobrevivido al fuego. El agente mostró las pruebas, que ya estaban en una bolsa de plástico transparente. Ignacio miró el zapato, parcialmente derretido. Lo reconoció como el zapato de Amaranta. Cogió la bolsa con manos temblorosas, la apretó contra su pecho y volvió a llorar desconsoladamente. Gritaba el nombre de Amaranta, pidiendo perdón y prometiendo que siempre rezaría por ella. El inspector Montoya observaba cada movimiento de Ignacio desde un rincón de la sala con una mirada penetrante detrás de sus gafas de sol. Vio cómo Ignacio miraba de vez en cuando al personal administrativo del hospital, como si estuviera impaciente por terminar con el asunto. El colmo de la vileza de Ignacio llegó cuando le pidieron que firmara una declaración de renuncia a la autopsia y el formulario para retirar el cuerpo. Ignacio argumentó que no quería que el cuerpo de su esposa fuera sometido a más vejaciones, ya que había sufrido bastante, y que quería enterrarla dignamente lo antes posible. Pero cuando el funcionario le entregó el bolígrafo, Ignacio le susurró al administrativo con un tono de urgencia que intentó disimular como pánico. Le preguntó cuándo estaría listo el certificado oficial de defunción, ya que lo necesitaba urgentemente para trámites bancarios y para cerrar las cuentas de la fallecida, aunque lo que realmente buscaba era el requisito principal para reclamar el seguro. El administrativo, que también había sido informado por la policía, respondió que el certificado estaría listo a la mañana siguiente. Ignacio asintió rápidamente. Sus ojos brillaron por un instante con una codicia que no pudo ocultar. Luego volvió a abrazar a Sabrina, que estaba de pie a su lado como una colega solidaria. Detrás de ese abrazo, Ignacio susurró una frase de victoria al oído de Sabrina. «Lo hemos conseguido. Esos 2 millones son nuestros». Sabrina le devolvió el abrazo con fuerza, imaginando los bolsos de marca y las lujosas vacaciones que pronto disfrutaría. No se dieron cuenta de que en la habitación de al lado, a través de un espejo unidireccional, Amaranta estaba de pie, inmóvil, presenciando toda la escena. Su corazón, antes lleno de amor, ahora estaba completamente congelado, listo para devolver un castigo a la altura. Habían pasado 3 días desde el falso funeral. Un nuevo montículo de tierra roja con una lápida de madera con el nombre de Amaranta estaba ahora en el cementerio municipal, pero dentro solo había un ataúd vacío lleno de troncos de platanero para darle peso. Un secreto que solo conocían la policía y la propia Amaranta. Ignacio estaba ahora sentado solo en el sofá de cuero del salón de su espaciosa y lujosa casa. El ambiente de la casa era diferente. Normalmente, a esa hora, Amaranta estaría ocupada en la cocina preparando la cena o rezando en la pequeña capilla cerca del jardín trasero. Pero ahora la casa estaba en silencio. Un silencio que, en lugar de ser relajante, le oprimía los tímpanos. Ignacio sorbió su café negro, que empezaba a enfriarse. Sobre la mesa, frente a él, había esparcidos documentos importantes. La póliza de seguro, el certificado de defunción, el informe policial del accidente, falso, y una lista de activos que podría liquidar pronto. Se sentía en la cima del mundo. La compañía de seguros ya lo había contactado, y el proceso de reclamación avanzaba sin problemas. Solo necesitaban una reunión final para la entrega simbólica y la transferencia de fondos, programada para pasado mañana. Ignacio sonrió ampliamente, imaginando los ceros en su cuenta bancaria, todas sus deudas de inversión saldadas y el resto más que suficiente para vivir a todo lujo con Sabrina. Sin embargo, su sensación de victoria comenzó a ser perturbada por pequeños detalles extraños. Desde que volvió del funeral la tarde anterior, se sentía observado. Al principio pensó que era solo el efecto del cansancio y un sentimiento de culpa subconsciente normal, pero las molestias se volvieron cada vez más reales y físicas. Esa tarde, cuando entró en el dormitorio principal, que compartía con Amaranta, percibió un aroma muy específico. Era el aroma de jazmín y almizcle, el perfume que Amaranta siempre usaba después de ducharse. El olor era tan fuerte y fresco que parecía que Amaranta acababa de pasar por delante de él hacía unos segundos. Ignacio se quedó paralizado en el umbral de la puerta. Se le erizó el vello. Recorrió la habitación con la mirada. Vacía. Las ventanas bien cerradas. El aire acondicionado funcionaba normalmente. Intentó ahuyentar su miedo con la lógica. Quizás quedaba algo del perfume de Amaranta derramado o impregnado en las cortinas. Caminó rápidamente y abrió las ventanas de par en par para disipar el olor. Luego roció ambientador con aroma a limón en exceso.
No quería que quedara ningún rastro de Amaranta en esa casa, especialmente rastros que pudieran despertar recuerdos no deseados. La noche avanzaba y las perturbaciones continuaron. Mientras Ignacio estaba concentrado calculando el reparto del dinero en su portátil, de repente oyó un sonido débil desde la parte trasera de la casa. El sonido era suave, rítmico y muy familiar. Era el sonido de la música que Amaranta solía poner en un pequeño altavoz Bluetooth mientras cocinaba o limpiaba. Ignacio se quedó helado. Su corazón se aceleró. Sabía perfectamente que había apagado ese altavoz y lo había guardado en el trastero porque no le gustaba oírlo. Con pasos vacilantes y un ligero temblor, Ignacio caminó hacia la fuente del sonido. A medida que se acercaba al salón trasero, el sonido se hacía más claro. Efectivamente, sobre la mesa del comedor, el pequeño altavoz blanco estaba encendido, reproduciendo esas melodías a un volumen moderado. Ignacio miró el objeto con horror. ¿Quién lo había encendido? Estaba solo en casa. Había dado libre a la asistenta del hogar durante una semana con la excusa de que quería estar tranquilo. Con una mezcla de rabia y miedo, Ignacio cogió el altavoz y lo estrelló contra el suelo, haciéndolo añicos. La música se detuvo al instante, reemplazada por la respiración agitada de Ignacio, en la habitación de nuevo silenciosa. «¡Maldita sea! ¿Quién está jugando conmigo?», gritó Ignacio. Su voz resonó en las paredes vacías. Corrió a revisar la puerta trasera y las ventanas. Todo estaba cerrado con llave desde dentro. No había señales de entrada forzada. El sudor frío comenzó a correr por su sien. Volvió al salón, intentando calmarse encendiendo la televisión a todo volumen. Quizás hubo un cortocircuito en el altavoz y se encendió solo, pensó, tratando de ser racional. Sí, seguro que era un aparato electrónico barato y defectuoso. Cansado de la tensión, Ignacio decidió acostarse temprano. Subió al segundo piso, entró en su habitación y se dirigió directamente a su mullida cama king size. Quería cerrar los ojos y despertarse a la mañana siguiente con el sol brillando, esperando que todas estas extrañas sensaciones hubieran desaparecido. Ignacio tiró de su cara manta de seda y apoyó la cabeza en la almohada. Sin embargo, su cabeza golpeó algo duro debajo de la funda. No sintió la suavidad de las plumas de ganso, sino un objeto sólido y doloroso. Ignacio gimió molesto. Se incorporó y palpó debajo de la almohada. Su mano tocó una caja metálica y fría. Cuando sacó el objeto y lo vio bajo la tenue luz de la lámpara de noche, sus ojos casi se salieron de sus órbitas. Su rostro se puso pálido como el papel. Era el detonador. El activador de la bomba de color negro con la luz indicadora que conocía tan bien. El dispositivo que debería haberse destruido en la explosión junto con el coche de Amaranta en la autopista. El dispositivo que él mismo había montado y escondido en la bolsa. ¿Por qué estaba aquí? ¿Cómo era posible? Si el detonador estaba aquí, ¿qué había explotado en el coche? Ignacio giró la caja con manos temblorosas. En la parte inferior de la caja había pegada una nota adhesiva de color amarillo brillante. En ella, un mensaje escrito con una caligrafía que conocía muy bien. La letra fina y ordenada de Amaranta. «Cariño, se te olvidó apagar esto. ¡Qué desperdicio de batería!». Ignacio lanzó la caja al otro extremo de la habitación, como si acabara de tocar un ascua del infierno. Retrocedió hasta que su espalda chocó contra el armario. Jadeaba como si se estuviera asfixiando. Esto no podía ser un fantasma. Los fantasmas no pueden mover objetos físicos. Los fantasmas no escriben mensajes en notas adhesivas. Esto era obra de un ser humano. Alguien estaba jugando con él. Alguien conocía su secreto. Y solo había otra persona además de él que conocía los detalles del plan de la bomba y el detonador. Sabrina. El pensamiento de Ignacio se dirigió inmediatamente a su amante. Sabrina lo sabía todo. Sabrina era la más ambiciosa con el dinero. Seguro que fue Sabrina quien cogió el detonador antes de que Amaranta se fuera, sin que Ignacio lo supiera. Quizás para chantajearlo más tarde o quizás Sabrina se había compinchado con alguien para asustarlo y que le entregara todo el dinero del seguro. La sospecha y la paranoia incendiaron instantáneamente la cordura de Ignacio. Con las manos aún temblorosas, Ignacio cogió su móvil y marcó el número de Sabrina. En cuanto ella contestó, Ignacio no le dio oportunidad de hablar. La insultó directamente con voz contenida pero llena de ira. «¿Te parece gracioso, Sabrina? ¿Qué has puesto en mi almohada? ¿Quieres jugar conmigo? ¿Eh?». Al otro lado, Sabrina sonaba confundida y recién despertada. «¿De qué hablas, Ignacio?». «Estoy en mi apartamento, durmiendo». «Estarás soñando». «No mientas», bramó Ignacio. «El detonador está en mi habitación ahora mismo, con una nota escrita por Amaranta. Solo tú sabías de ese aparato. ¿Quieres chantajearme, verdad? ¿Quieres quedarte con todo el dinero?». Sabrina empezó a enfadarse al ser acusada sin motivo. «¿Estás loco, Ignacio? ¿Cómo iba a ir yo a tu casa? No tengo las llaves».
¿Y para qué iba a guardar una prueba de nuestro crimen? Debes estar alucinando por el estrés. Tómate un tranquilizante. Sabrina colgó unilateralmente. Ignacio tiró el móvil sobre la cama. Se tiró del pelo, frustrado. Si no era Sabrina, entonces ¿quién? ¿Podría Amaranta seguir viva? Imposible. Las noticias lo habían confirmado. La policía lo había confirmado. Incluso había visto los restos del zapato quemado de Amaranta. El cuerpo estaba carbonizado. Entonces, ¿quién? Ignacio miró a su alrededor en su lujosa habitación, que ahora parecía una prisión. Las sombras en los rincones parecían moverse de forma amenazante. Por primera vez en su vida, Ignacio se sintió muy pequeño e indefenso ante un enemigo invisible. No sabía que cada rincón de su casa estaba ahora equipado con microcámaras de vigilancia instaladas por el equipo del inspector Montoya, y en un piso franco, lejos de allí, Amaranta miraba un monitor, observando el miedo de su marido con una mirada fría y sin piedad. Esa mañana, el sol brillaba intensamente en el cielo de Madrid, como si no le importara la oscuridad que envolvía el corazón de Ignacio. El hombre estaba de pie frente al gran espejo de su dormitorio, ajustándose la corbata de seda azul oscuro que llevaba. Disimuló las ojeras bajo sus ojos con un poco de polvos. Los restos del terror de la noche anterior intentaba enterrarlos profundamente bajo un caro traje de diseño italiano que envolvía su cuerpo. Hoy era el gran día. El día del cobro de la reclamación del seguro por valor de 2 millones de euros. Ignacio se convenció a sí mismo de que los sucesos de la noche anterior, la música, el perfume y el detonador en la almohada, eran solo obra de algún bromista, o quizás un efecto secundario del estrés excesivo. En cuanto el dinero entrara en su cuenta, vendería inmediatamente la casa, y se mudaría a un nuevo ático con Sabrina. Dejaría todos los malos recuerdos aquí. El dinero es la cura más efectiva para todo tipo de miedos, pensó. Ignacio recogió a Sabrina en el vestíbulo de su apartamento. La mujer estaba deslumbrante con un atuendo formal y discreto, pero que realzaba sus curvas, haciéndose pasar por la secretaria personal de Ignacio. No hablaron mucho en el coche. Había una tensión palpable en el aire, resaca de la discusión telefónica de la noche anterior. Sin embargo, el brillo de la promesa de millones de euros les hizo acordar una tregua temporal. Sabrina cogió el brazo de Ignacio mientras entraban en el rascacielos donde se encontraba la sede de la compañía de seguros. El edificio era imponente, con suelos de mármol pulido y gente caminando con paso rápido y seguro. Ignacio sintió que volvía a formar parte de esa élite. La clase de los ganadores que podían hacer cualquier cosa y salirse con la suya. Fueron recibidos muy amablemente por la recepcionista VIP y conducidos directamente a una sala de reuniones ejecutiva en la última planta. La sala era muy espaciosa. Dominada por una larga y brillante mesa de caoba y cómodos sillones de cuero, una pared de cristal, en un lado de la sala, ofrecía un panorama impresionante de la ciudad. Dentro de la sala ya esperaban 3 hombres con traje que se presentaron como el director de siniestros, el jefe del departamento legal y el notario de la compañía. Saludaron a Ignacio con rostros compasivos, expresando una vez más sus condolencias por la tragedia que había sufrido su esposa. Ignacio puso su mejor cara de pena, asintiendo débilmente y agradeciendo con una voz temblorosa y fingida. La reunión comenzó con formalidades. El director de siniestros elogió a Ignacio como un cliente muy meticuloso y responsable por haber pensado en la protección futura de su amada esposa, aunque el destino hubiera dictado lo contrario. Ignacio escuchó los elogios con el corazón henchido, pero intentó mantener una apariencia humilde. Sabrina se sentó a su lado, abrió un cuaderno y fingió tomar notas de los puntos importantes, aunque sus manos temblaban de entusiasmo contenido. Los documentos de liquidación estaban apilados ordenadamente frente a Ignacio. Solo faltaba la firma final y la verificación biométrica. Ignacio sintió que la victoria estaba al alcance de su mano. Casi podía sentir la textura del dinero en la punta de sus dedos. Pero el ambiente de la sala cambió de repente cuando el jefe del departamento legal dijo que, antes de la firma, había un procedimiento estándar de la compañía para revisar la cronología de los hechos como formalidad de documentación interna. Pidió permiso para proyectar una breve presentación de vídeo en la gran pantalla del proyector al final de la sala. Ignacio asintió relajadamente, pensando que el vídeo sería solo un perfil de la empresa o un resumen de los datos de su póliza de seguro. Las luces de la sala se atenuaron automáticamente, y la pantalla del proyector se iluminó en blanco brillante. Ignacio se reclinó cómodamente en su silla, listo para pasar por esta aburrida formalidad a cambio de su dinero. El vídeo comenzó. Sin embargo, en lugar del logotipo de la compañía de seguros o gráficos financieros, la pantalla mostró una grabación en blanco y negro y granulada. El ángulo de la cámara era desde arriba, enfocando una amplia habitación llena de objetos.
Ignacio frunció el ceño, sintiendo que el lugar le resultaba familiar. Su corazón comenzó a latir más rápido cuando reconoció el suelo de baldosas y la disposición de los armarios de herramientas. Era el garaje de su casa. La fecha y la hora en la esquina inferior izquierda de la pantalla mostraban las 3 de la madrugada. Exactamente la noche del suceso, antes de que Amaranta se fuera, a Ignacio se le cortó la respiración. Se vio a sí mismo entrando en el encuadre de la cámara. En el vídeo, se veía a Ignacio con una camiseta y pantalones cortos, llevando una caja de herramientas. Se acercó al coche blanco de Amaranta, luego se tumbó en el suelo y se deslizó bajo el coche, en la parte inferior del asiento del conductor. El vídeo tenía una calidad lo suficientemente alta como para mostrar lo que sostenía. Sus manos estaban ocupadas montando algo, pegando un paquete que claramente no formaba parte del motor del coche. Unos minutos más tarde, Ignacio salió de debajo del coche, se sacudió las manos y sacó una pequeña caja negra, el detonador, mientras sonreía ampliamente hacia el capó del coche, como si acabara de completar una obra de arte. La sangre pareció desaparecer del cuerpo de Ignacio. Su rostro se volvió pálido como la cera. Se quedó paralizado en su silla. Sus ojos estaban desorbitados, fijos en la pantalla que ahora mostraba su rostro en primer plano, desde otra cámara oculta de cuya existencia no tenía ni idea. Ahora lo recordaba. Esa cámara, una pequeña cámara que había instalado hacía un año para vigilar a su asistenta, de quien sospechaba que robaba comida, pero se había olvidado de apagarla y de que los datos se guardaban automáticamente en la nube. Ignacio se giró, aterrorizado, hacia Sabrina. El rostro de Sabrina estaba igual de pálido. Su boca se abrió con incredulidad. La mujer deslizó lentamente su silla para alejarse de Ignacio. Como si Ignacio fuera una enfermedad contagiosa y mortal. Los ejecutivos de la aseguradora que tenía delante ya no sonreían amablemente. Sus rostros eran ahora fríos, duros y llenos de juicio. El director de siniestros que antes lo elogiaba ahora lo miraba con desprecio. Ya no había palabras de condolencia. El silencio en la sala era ensordecedor. Solo se oía el zumbido del proyector, que seguía reproduciendo la prueba del crimen de Ignacio una y otra vez. Ignacio intentó abrir la boca para negarlo, para gritar que era un vídeo manipulado, un deepfake, pero se quedó sin voz. La garganta se le cerró por un miedo real. Se dio cuenta de que había entrado voluntariamente en la jaula del león. De repente, la presentación en la pantalla se detuvo y fue reemplazada por unas grandes letras rojas. Reclamación denegada. Indicios de asesinato premeditado. Al mismo tiempo, las luces de la sala se encendieron de nuevo con toda su intensidad, deslumbrando los ojos de Ignacio, que ya veía borroso. El sonido de la cerradura de la puerta de la sala girando se oyó claramente desde la entrada principal. Ignacio se giró con movimientos espasmódicos hacia la puerta. Esperaba que esto fuera solo una pesadilla. Esperaba despertarse en su habitación, y que nada de esto fuera real. Pero cuando la pesada puerta de caoba se abrió lentamente, las esperanzas de Ignacio se hicieron añicos. La figura que entró en la sala le hizo soltar un grito ahogado. Retrocedió hasta que su silla de oficina volcó hacia atrás. Cayó al suelo de moqueta, arrastrándose hacia atrás, temblando violentamente, como si viera a un fantasma resucitado de la tumba para reclamar venganza. La figura se detuvo erguida en el umbral de la puerta, iluminada por la brillante luz del pasillo, creando una silueta elegante pero intimidante. Era Amaranta. No un fantasma, no una sombra, sino la Amaranta real, vestida con un elegante vestido azul oscuro y el pelo bien recogido. Su rostro estaba fresco, sus mejillas sonrosadas y saludables, muy diferente de la imagen del cadáver carbonizado que había atormentado la mente de Ignacio. Amaranta entró tranquilamente. Cada golpe de sus zapatos en el suelo de mármol sonaba como el martillo de un juez dictando la sentencia de muerte para Ignacio. Detrás de Amaranta estaba el inspector Montoya con su uniforme completo, acompañado de 2 agentes de policía armados con fusiles de asalto, listos para actuar. ¡Fantasma! ¡Demonio! ¡Vete!, gritó Ignacio histéricamente, cubriéndose la cara con los brazos. Sus piernas pataleaban en el aire. Perdió por completo la cordura por un momento. Para él, ver a Amaranta viva era lógicamente imposible. Estaba seguro de que la bomba había explotado. Vio el vídeo en las noticias. Vio su zapato quemado. Entonces, ¿cómo era posible que esta mujer estuviera aquí, ilesa? Sabrina, sentada en un rincón de la sala, también gritó de miedo. Intentó esconderse detrás de la mesa de reuniones. Su cuerpo temblaba violentamente al darse cuenta de que su juego había terminado. Amaranta se detuvo a 2 pasos de Ignacio, que estaba acurrucado patéticamente en el suelo. Miró a su marido, el hombre que una vez consideró su guía, su protector y el amor de su vida. Ahora no era más que un cobarde codicioso. Ya no había amor en el corazón de Amaranta,
ni tampoco tristeza. Lo único que quedaba era lástima al ver lo bajo que puede caer un ser humano por dinero. Con una voz tranquila pero afilada como un puñal, Amaranta dijo: «No soy un fantasma, Ignacio. Estoy viva. Tu madre en el pueblo está sana, y yo también estoy sana. El que está enfermo eres tú. Gravemente enfermo, carcomido por la codicia». Al oír la voz real de Amaranta, Ignacio bajó los brazos lentamente. La miró con los ojos rojos y llorosos. Su cerebro intentaba procesar la realidad. ¿Tú estás viva?», susurró con voz ronca. Pero el coche, la explosión. El inspector Montoya se adelantó, situándose al lado de Amaranta, y con un tono firme y autoritario lo explicó todo. «Todo fue un montaje nuestro, señor Ignacio. La explosión la realizamos de forma controlada para tenderle una trampa. Queríamos ver hasta dónde llegaría fingiendo su dolor antes de intentar cobrar este dinero sucio. Y resulta que ni siquiera esperó a que la tierra de la tumba de su esposa se secara». El veterano policía procedió a leerle sus derechos. Declaró a Ignacio detenido por múltiples cargos: intento de asesinato con premeditación, fraude al seguro y falsificación de documentos públicos. Sabrina, al oír la palabra cárcel, entró en pánico. Salió de su escondite y señaló a Ignacio. «Todo fue idea suya, señor policía. A mí solo me obligó, me amenazó. Ignacio fue quien montó la bomba. Yo no sabía nada. Lo juro, soy una víctima», gritó Sabrina, tratando de salvarse sacrificando a su amante. Exactamente como serpientes que se devoran entre sí. Ignacio miró a Sabrina con incredulidad. «Traición. Respondida con traición. ¡Zorra! Tú fuiste la que me presionó porque necesitabas dinero para tu estilo de vida. Tú me diste la idea del seguro». Ignacio se levantó para atacar a Sabrina. Pero dos agentes de policía lo redujeron rápidamente. Estamparon el cuerpo de Ignacio contra la mesa de reuniones, le retorcieron los brazos a la espalda y le pusieron unas frías esposas de metal. Clic. El sonido del cierre de las esposas fue el más hermoso que Amaranta había oído jamás. Sabrina tampoco se libró. Gritaba mientras una agente le ponía las esposas y la arrastraba fuera de la sala. Ignacio, ya indefenso y con la cara pegada a la mesa, se giró para mirar a Amaranta por última vez. Su mirada era suplicante, intentando manipular a Amaranta una vez más. «Amaranta, cariño, perdóname. Fue un momento de locura. Por favor, dile a la policía que ha sido un malentendido. Podemos empezar de nuevo, mi amor. Te quiero». Amaranta se inclinó, acercando su rostro al oído de Ignacio. Sonrió levemente, una sonrisa llena de satisfacción y liberación. «Guarda tu cariño para las paredes de la cárcel, Ignacio. Y en cuanto al seguro, no te preocupes. Ese dinero nunca se cobrará. Pero tus deudas seguirán esperándote. Disfruta de tu infierno en la tierra». Amaranta se dio la vuelta y salió de la sala sin mirar atrás, dejando a Ignacio gritando su nombre mientras era arrastrado por la policía. 6 meses después, la mañana en un pequeño pueblo a los pies de la sierra era increíblemente pacífica. El aire fresco y puro acariciaba el rostro de Amaranta, que estaba sentada en el porche de una sencilla casa de campo. En su mano sostenía una taza de té de jazmín caliente. A su lado, su madre, Elvira, estaba sentada tranquilamente, peinándose el pelo, ya completamente blanco. Ambas disfrutaban de la vista de los campos verdes que se extendían frente a la casa. No había ruido de claxones, ni llamadas telefónicas a medianoche, ni más miedo. Amaranta cogió el móvil que estaba sobre la mesa, abrió una aplicación de noticias nacionales. El titular principal de ese día mostraba los rostros de Ignacio y Sabrina con chalecos de presos de color naranja. El titular decía en letras grandes: «Condena máxima para los autores del intento de asesinato de esposa por un seguro, prisión permanente revisable y todos sus bienes embargados para pagar deudas». El artículo mencionaba que el juez no encontró ningún atenuante para Ignacio, ya que su crimen fue considerado extremadamente sádico y planificado. Ignacio pasaría el resto de su vida entre rejas, solo, arruinado y humillado por todo el país. Sabrina recibió una condena de 20 años de cárcel por su complicidad. Amaranta leyó la noticia sin ninguna expresión particular. Su odio se había desvanecido lentamente, reemplazado por una profunda gratitud. Dios la había salvado de una manera extraordinaria. Había recuperado el derecho a la casa heredada de su padre, después de que el tribunal anulara todas las transacciones ilegales de Ignacio, y vendió esa casa llena de malos recuerdos para montar un negocio de cultivo hidropónico en el pueblo con su madre. El dinero de la venta de la casa era más que suficiente para vivir una vida sencilla pero feliz. «Hija, el té se te va a enfriar». La suave voz de su madre sacó a Amaranta de sus pensamientos. Amaranta se volvió y sonrió sinceramente a su madre. «Sí, mamá.
¿Qué miras en el móvil tan seria?, preguntó su madre con inocencia. Elvira nunca supo los terribles detalles de la bomba. Amaranta solo le dijo que se divorció porque Ignacio fue arrestado por un caso de estafa, para proteger la salud del corazón de su madre. Nada, mamá. Solo la noticia de una mala persona que finalmente ha recibido su castigo, respondió Amaranta, apagando la pantalla de su móvil. Dejó el aparato a un lado. Amaranta bebió un sorbo de su té caliente, sintiendo el calor extenderse por todo su cuerpo. Vio a los gorriones volar por el patio, libres e independientes, igual que ella ahora. Ya no era la esposa que temía perder a su marido. Era una mujer que había redescubierto su propia fuerza. La gran tormenta había pasado, y ahora el cielo sobre su cabeza estaba despejado y sin una sola nube. Amaranta cerró los ojos por un momento, dando gracias en su interior, y luego se rió con ganas cuando su madre le contó un chiste sobre las gallinas del vecino. La vida era hermosa, y Amaranta acababa de empezar a vivir de verdad.